¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Angular 2, en el que vemos cómo mejorar la sintaxis y el manejo de alcances con el uso de funciones arrow o lambda. Porque ECMAScript 6 introduce el concepto de las denominadas funciones FAT_arrow, aunque se tienden a llamar simplemente funciones arrow, y que son conocidas también con el nombre de funciones lambda en otros lenguajes como Python, C#, Java o C++. Se trata de un modo tanto de simplificar la sintaxis general de la función y también para proporcionar un modo más claro y directo para manejar el alcance de las funciones, que son tradicionalmente manejadas por el desacreditado uso de la palabra clave this. La primera impresión es su sintaxis minimalista, en donde la mayor parte de las veces veremos funciones arrow de una sola línea. Expresiones anónimas que guardan en una variable el retorno. Esta función, por ejemplo, calcula el doble de un número dado X y devuelve el resultado, aunque aquí no vemos ninguna función o declaraciones de retorno en la expresión. Y aquí podemos ver su conversión en JavaScript. Observa cómo la parte que se encuentra antes de la FAT_arrow, antes de la flecha, se corresponde con la firma, con la cabecera de una función anónima, con el parámetro correspondiente X, y lo que se encuentra después de la flecha se corresponde con las declaraciones, el cuerpo de la función, aquí con un return. Y aquí podemos ver la salida ya con código JavaScript. Si en la firma, en la cabecera de la función, tenemos más de un parámetro, lo único que debemos hacer es envolver los parámetros entre paréntesis, como ves en este otro ejemplo que lleva a cabo una suma. Aquí ves su conversión en JavaScript. Obsérvalo en detalle si tienes alguna duda sobre las distintas partes de estas funciones arrow o lambda. Aquí en funcionamiento. Estas funciones arrow también pueden contener varias declaraciones. Si es así, lo que tenemos que hacer es envolverlas entre llaves. Aquí tenemos las dos anteriores en una sola, una con la suma y otra con el return. Su salida en JavaScript y aquí en funcionamiento. Con lo visto está claro la mejora de la sintaxis con el uso de estas funciones arrow, pero ¿qué tiene esto que ver con el manejo de los alcances? Al llamar a una función, el valor de this puede apuntar a contextos diferentes dependiendo del lugar donde lo ejecutemos. Al trabajar con JavaScript, lenguaje que siempre destacó por su excelente flexibilidad y que se adaptaba muy bien a programas pequeños y poco complejos, el tema de this se convertía en un gran desafío para tener claro desde dónde se llamaba a la función. Ahora, cuando hablamos de programación funcional con aplicaciones cada vez más complejas, donde los patrones o los callbacks estructuran las aplicaciones, esta flexibilidad se convierte en temeridad, porque cuando hacemos referencia a this dentro de un callback se pierde la pista del contexto superior en el que se encuentra. Usualmente en JavaScript esto se solucionaba mediante convenciones como la de asignar el valor de this a una variable a la que se llamaba self o that y que era la que se usaba posteriormente dentro del callback. De no ser así tendríamos problemas, que es lo que ocurre con este código que aquí vemos. En este código, cuando aquí intente acceder a la función interna del setTimeout, no lo podrá hacer por el alcance y devolverá undefined. ¿Qué es lo que vemos aquí en este ejemplo funcional? Como nos devuelve hola undefined al no poder acceder a la función interna. Si transformamos este script utilizando la función arrow, veremos cómo ahora sí funciona. Observa su uso en setTimeout y en su conversión a JavaScript, en el que puedes ver, como decíamos, que this se asigna a una variable, en este caso con el uso de subrayado this, que es posteriormente la que se referencia en setTimeout. Valdría también si esta función arrow tuviera, en lugar de una declaración, varias declaraciones. El this seguiría apuntando al contexto adecuado fuera de la llamada a setTimeout, con el resultado correcto que vemos aquí en esta nueva versión.